Buenas, ¿cómo anda la mafia? No tenía planeado hacer este video la verdad, pero es que el otro día estaba viendo el catálogo de una página de anime 100% legal y terminé encontrándome con Mega Man. ¿Le habían hecho un anime a Mega Man? Obvio quise verlo y aproveché para resumirlo, así que siéntense y disfruten porque esto es Mega Man aparece en Japón, en un resumen. Pero antes, ¿te gustan los héroes? ¿Te gustan los seres mitológicos? ¿Te gustaría darte de hostias contra ellos? Pues permitime presentarte al patrocinador de hoy, Mythic Heroes, un juego de acción FK con dioses, semidioses y guerreros, con lore que combina diferentes culturas y mitologías. Tiene skins que van desde lo más tradicional hasta lo más futurista y sexy. El juego te ofrece facilidades al ser nuevo jugador, llegando a obtener de forma gratuita hasta 120.000 diamantes y un montón de héroes de alto nivel solo completando misiones. Y muchas de ellas son diarias, así que no tenés para aburrirte. Por cierto, el juego está celebrando su primer aniversario y lo celebra con un sorteo de 10 tarjetas Google Play de 10 dolarucos entre todos los que descarguen el juego a través del link en la descripción y comenten su nombre de jugador. Bastante simple, ¿no? Si te descargas el juego desde el link en la descripción, también vas a conseguir un pack exclusivo de bienvenida valorado en $200. No olvides participar en el sorteo comentando tu nombre de jugador. Mucha suerte a todos y continuamos con el video. Esta es la historia de Yuta Kobayashi, un niño al que su vieja lo recagó a pedos porque ya era de noche y lo mandó a dormir porque no dejaba de jugar jueguitos. Pero este, como es un niño rebelde, se hace el dormido para que cuando su madre se fuera, volver a jugar. Y resulta que estaba jugando al Mega Man 5 y estuvo viciando y llegó a pelear contra el malvado Dr. Willy, pero se quedó dormido, por lo que dentro del juego Mega Man quedó re duro y el Dr. Willy aprovechó para escapar saliendo del juego al mundo real con el fin de poder controlar el mundo. Mientras tanto, Mega Man seguía re duracel en el juego hasta que amanece. Yuta, cuando está por controlarlo, este aprovecha para salir junto a su perro volador Rush y obvio el botija la estaba reflejando, tanto él como su hermana, Akane, y sus padres que llegaron y vieron que había un enano azul y no entendían nada. En eso Mega Man le explica la situación, que el malo del juego planea dominar el mundo, así que hay que buscarlo y detenerlo, que seguramente planea comenzar por la ciudad más grande, pero como Yuta y Akane tienen escuela, Mega Man se iría a Tokio con el padre de estos en tren. Sí, tiene un puto perro que vuela, pero él va en tren. Va, de hecho, después de decirle que es una cagada ir en tren con tanta gente reapretada, se va volando y termina encontrándose al Dr. Willy, el cual se había apoderado del parque de atracciones con un montón de robots para crear un super mega robot gigante samurai llamado Samurai Man. Pero cuánta imaginación, Dr. Willy. El caso es que Mega Man trató de hacerle frente, usó sus habilidades tratando de destruir el robot, pero nada funcionó. Y peor aún, se quedó sin energías, así que con Rush se fue volando a la escuela de Yuta para pedirle que le consiga una vida de energía, pero como este estaba estudiando, le tocó esperar. Pero el Dr. Willy lo había seguido y estaba listo para pelear contra él. ¿Y saben cuál fue la mejor forma para detenerlo? Un pelotazo en las bolas. O sea, entiendo que fue impulsada con sus poderes y toda la bola, pero ¿de qué estaba hecha esa pelota, no? Lo más seguro es que haya sido con una de estas pelotas mojadas, porque si no, no me explico. De ahí el robot se destruyó, pero el Dr. Willy, con cosplay de ninja, escapó con una bomba de humo y Mega Man, debido a que estaba muy cansado, se desmayó. Al terminar las clases, Yuta se lo lleva a casa y sí, espero que terminara las clases. Podrá quedarse toda la noche jugando, pero prefiere estudiar antes que salvar el mundo. Volvieron a casa, llamaron al robot Eddie para que le diera una vida de energía al enano azul y tras haber recuperado toda su fuerza, junto a Yuta sobre Rush, se fueron volando por literalmente todo Japón, pasando por cada rincón buscando al Dr. Willy, hasta que el volcán del monte Fuji empezó a escupir robots quemando todo a su paso, así que fueron, pero eran tantos robots que estaban acorralados, por lo que Akane, viendo todo desde las noticias en la tele, llama a Protoman y Beat, los cuales llegaron a enfrentar a los robots mientras que Mega Man se adelantaba a la base dentro del volcán. Y vos me vas a decir cómo mierda hizo en menos de un día una base entera y tantos robots. Pero bueno, después de destruir a unos cuantos robots encontró el Dr. Willy. Pero madre mía, Willy, ¿qué haces aquí, compañero? En eso el Dr. Willy envía a todos sus robots contra Mega Man, pero este se defiende sin problemas y seguido llega Yuta con Akane y el juego, pero ¿cómo carajo llegaron tan rápido? Bueno, el caso es que iban a devolverlo al juego, pero el Dr. Willy trata de escapar en un cohete, pero Protoman lo desvía haciéndolo ir directamente al juego y de esa forma salvaron Japón. Y después de una cena de un solo huevo, Mega Man se despidió de Yuta y su hermana y se fue. Pero la cosa no termina ahí, sino que la historia sigue en el segundo OVA, donde Yuta estaba jugando nuevamente Mega Man en fin de año, pero como su hermana estaba rompebolas molestándolo, descontroló el personaje, haciéndolo que saliera del juego nuevamente, mientras que el Dr. Willy fue teletransportado al laboratorio del Dr. Light, quien junto a Roll estaba construyendo una máquina del tiempo. Pero Willy es malo y como es malo hace cosas malas y deja inconsciente a Light, secuestra a Roll y se roba la máquina viajando al mundo real para nuevamente hacer sus maldades. Esta vez no trató de controlarlo, sino que directamente quería acabar con Mega Man destruyendo el planeta entero. ¿Pero cómo lo haría? Te preguntarás. Simple, viajaría a la época de los dinosaurios para recolectar los meteoritos y transportarlos a la actualidad para que destruyan a la Tierra. Bastante simple.
simple, ¿no? Si no hubiera un fallo argumental tan grande como que si transporta el meteorito de los dinosaurios, pues estos no se extinguirían y el mundo actual que conocemos no existiría. Pero bueno, como no soy experto en viajes en el tiempo, mejor no opino. Mega Man, al enterarse sobre que el Dr. Wily anda de travieso jugando con los viajes en el tiempo, el Dr. Light le creó unos lentes para ver los restos de los portales dimensionales por los que viaja Wily antes de que desaparezcan y una patineta voladora para viajar entre estos. Y mientras los perseguía, Roll se libera escapando de Wily y cae junto a Mega Man por un portal al 5 de mayo, donde se salvaron porque justo cayeron sobre las banderas Koinobori. Y se enteró por Roll, quien escuchó a Wily hablando sobre que quiere destruir la Tierra con los meteoritos el día que todos los humanos estén viendo las estrellas, por lo que deducen que será el 7 de julio, día donde por costumbres japonesas se celebra la fiesta del Tanabata, día especial porque es el único día donde las estrellas Altair y Vega pueden encontrarse y todos piden deseo a las estrellas, por lo que sabiendo esto, mientras Wily preparaba sus robots y meteoritos, Light preparaba unos soportes para rayas y tanto Mega Man junto a Proto Man pueden irse al espacio y enfrentarlo, hasta que llegó el día. Estos subieron, detuvieron sus meteoritos, pero Wily tenía un robot gigante con el cual atrapó Mega Man, pero tranquilos porque este le dispara en un brazo liberándose para luego ir hasta el centro de control para finalmente, diciendo ahora sí no te me vas a escapar, Einstein con poco cerebro, es igual a Albert Einstein, no me jodan. Destruyó la máquina del tiempo y atrapó a Wily. Junto a Proto Man se lo llevó de nuevo a la Tierra, lo metieron al juego de nuevo y una vez más Mega Man salva el día. Pero tampoco la historia termina acá, sino que termina, ahora sí que sí, con la tercera y última OVA, donde Mega Man estaba a punto de enfrentarse en su duelo definitivo contra Proto Man, pero justo lo llama Yuta al mundo humano porque había un festival que quería mostrarla, así que Proto Man quedó esperando en el juego solo, y el Dr. Wily, tratando de aprovechar para escapar después de dejar inconsciente a Proto Man, con su nueva máquina se fue al mundo humano. Mega Man, al enterarse de que escapó, con la máquina del tiempo reparada por el Dr. Light, viajó un año al futuro para ver qué pudo haber hecho el Dr. Wily, y se enteró de que todo Japón había sido destruido y todas las personas estaban muertas. ¡Diablos! Se volvió seinen de golpe. El tema es que Wily estaba en una isla flotante con robots edificios, por lo que Mega Man volvió a viajar en el tiempo tratando de saber cuándo atacaría. Viajó un mes a futuro desde el presente, pero no encontró nada, sino que habían tifones muy fuertes, cosa que era normal en Japón, según Yuta, por lo que viajaron otro mes al futuro, donde seguía todo normal. Yuta tenía su festival deportivo en la escuela, realmente no había nada fuera de lo común, las pelotas, porque Light llama a Mega Man para decirle que encontró al Dr. Wily, y que construyó un robot que crea tifones, y que justo estaba creando uno gigante, por lo que fue junto a Roll porque esta quería ayudar y le dijo, yo voy a deshacerme del tifón, vos quédate acá, dale. Pero yo quiero ayudar, que te quedes acá, te dije. Sí, las pelotas. ¿Pero no te están hablando? Y sí, rubia tenía que ser. ¡Otra rubia tarada! El tema es que la máquina del tiempo quedó destrozada, pero ya sabían el plan de Wily, así que junto a Proto Man y los demás robotitos, se fue a tratar de detenerlo mientras este seguía creando tifones a lo loco. Mega Man se adelantó mientras los demás se deshacían de los tifones artificiales, pero cuando llegan para enfrentarse contra Wily, este tenía un robot tan fuerte que a Mega Man lo hizo mierda. Pero tranquilos, porque justo llega Proto Man al rescate y gracias a un ataque combinado entre los dos, pudieron no solo destruir el robot, sino que atraparon al Dr. Wily y lo obligaron a reparar todos los daños que hizo con los tifones, para un mes después, el día de Navidad, repartir regalos a lo Papá Noel y ahora sí que sí, termina el anime. Tengo entendido de que hay otro anime con muchísimos más episodios, no sé si les va a interesar que lo resuma, si es así, los quiero a todos suscritos, todos, vos que estás viendo esto, no estás suscrito, te estoy viendo, suscríbete. Nada, báñense. Chao.